Buenos días, mi nombre es Ricardo Castañeda Villalba. Soy alumno de la Universidad del Desarrollo Profesional con sede en Puerto Peñasco. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho y en este caso, les vamos a hablar un poco dentro de la materia de Derecho Administrativo acerca de los actos y los hechos administrativos y la ley que los regula, además de algunos elementos y algunas características. Y pues sí, quisiera comentar que el derecho administrativo es autónomo, porque no depende de otra rama del derecho, ya que tiene su propia legislación, y las fuentes del derecho son administrativo, formales, materiales e históricos. El acto es la voluntad y el hecho es la intención. En el derecho administrativo encontramos los actos y los hechos administrativos. Entendemos que estas son manifestaciones de la administración pública, mas sin embargo, entendemos que la piedra angular del derecho administrativo son los actos administrativos. Un acto administrativo es la exteriorización intelectual, es decir, se ordena la ejecución y esto es de forma unilateral, o sea que no existe concentración de voluntades o la firma entre partes. En este caso, solamente la entidad expresa su declaración dentro de los márgenes de legalidad. Un hecho administrativo es la exteriorización material y a diferencia del acto administrativo, es que en el acto se ordena la ejecución de algo, es decir, no se cambia la realidad y en el hecho administrativo se ejecuta esa orden, o sea, se cambia la realidad por completo, porque esta realiza la ejecución. Dentro de esta diferencia entre el acto y el hecho administrativo, pues ya entendimos que el hecho administrativo se encarga de ejecutar una cosa en concreto y el acto de ordenar la destrucción de una cosa en concreto. Pero dentro de eso también encontramos la disposición administrativa. ¿Qué es esto? Se refiere a que, por ejemplo, la regulación, si hablamos como un ejemplo, en un caso, cuando te detiene la autoridad como un tránsito municipal, es un acto administrativo que te impongan una sanción por una falta o una infracción. Y es un hecho administrativo el que, por ejemplo, la grúa venga y se lleve el carro a su corralón. Y dentro de la disposición administrativa sería su reglamento interno de tránsito municipal. Considero que era muy importante dejar en claro las diferencias entre acto y hecho administrativo. Enseguida hablaremos acerca de la ley que regula estos actos administrativos y que se refiere a la Ley General Federal de Procedimientos Administrativos. Y en esta ley podemos encontrar las características más importantes que tiene, por ejemplo, en el artículo 1 podemos encontrar las disposiciones, ya que estas son de orden e interés público y se aplica para los actos y procedimientos y también las resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, pero también aplica para los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal paraestatal. Nos dice también el artículo 2 que esta ley se aplica supletoriamente a las diversas leyes administrativas y que de igual forma se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. De acuerdo al artículo 3 de esta ley podemos encontrar también las características de un acto administrativo, que son las siguientes: el objeto, la formalidad, la finalidad y el motivo. Nos dice que se tiene que tener un objeto determinado para precisar en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y lo previsto por la ley. Tiene que reunir las formalidades de la ley o el decreto para poder emitirlo y tiene que cumplir con la finalidad de interés público que está regulado por las normas en que se concreta y en que además de todo se tiene que estar fundado y motivado. Dentro de esta ley podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 4, que los actos administrativos que son de carácter general, en este caso serían los reglamentos, decretos, acuerdos, normas, normas oficiales, circulares, formatos, entre otros. Y podemos encontrar los lineamientos que se tienen que utilizar y los criterios, así como también la metodología de las reglas y los manuales. Y en el artículo 5 y 6 podemos encontrar la nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Sí. ¿Qué se refiere a esto? Que a la omisión y a la irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos y exigidos por
producirán, según sea el caso, la nulidad o anulabilidad del acto administrativo, y producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, de cuyo caso la nulidad será declarada por él mismo. De igual forma, en el artículo 7 tenemos, por ejemplo, la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos señalados en el acto declarado anulable se considerará válido y gozará de presunción, legitimidad y ejecutividad, y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Bueno, creo que hablamos de algunas de las características, ¿verdad? Pero si podemos checar dentro de esta misma ley, en el artículo 11, nos habla de la extinción del acto administrativo, y esto se refiere, pues bueno, a que el acto administrativo de carácter individual que se exige de pleno derecho, o sea, ¿de qué manera? Bueno, en cuanto al cumplimiento de su finalidad, habla de su expiración de plazo, cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y este no se realice dentro del plazo, y también en el acaecimiento de una condición resolutoria. Bueno, como toda ley, pues tiene su ley de procedimientos. Por ejemplo, si hablamos del Código Civil para el Estado de Sonora, la ley que la regula, pues sería el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. En este caso, para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la ley que la regula vendría siendo la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dentro de esta ley, en el capítulo 1, nos habla que, por ejemplo, los juicios se van a promover ante un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que estos se regirán por disposiciones de la misma ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte, y que a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente el Código Civil de Procedimientos Civiles. Es decir, si hay algo que no se encuentre dentro de esta misma ley, es donde entrará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Dentro de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos habla sobre los recursos y nos dice que el recurso no se admite si no es aplicable. De igual forma, el recurso se desecha por la procedencia o por el tipo de recurso que sea. Es decir, si no va de acuerdo al caso, por no ir adecuado al proceso, de esta forma se puede impugnar. Podemos agregar que hay notificaciones electrónicas y notificaciones que son aplazables, y las partes en el juicio contencioso administrativo, pues bueno, estamos hablando del demandante, los demandados, la autoridad que dictó la resolución impugnada y el particular a quien favorezca la resolución. Es muy importante tomar en cuenta que las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles, en los plazos fijados. No se contarán días inhábiles. Pues bien, para finalizar me gustaría comentar que cuando hablamos del derecho privado, hablamos del litigio entre particulares, pero cuando hablamos del derecho administrativo, hablamos del litigio entre autoridad y los particulares. Naturalmente esto es derecho público, porque aquí se supedita al particular o se supedita al gobernado a los actos de autoridad. El procedimiento contencioso administrativo nos habla de la necesidad obligada de agotar en un primer momento el recurso de revocación o recurso administrativo. Tenemos que agotar primero el mecanismo de defensa para, en caso de la negativa, proceder al procedimiento contencioso administrativo. Muchas gracias.